Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en nuestro programa La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, que como siempre les digo, espero que ya lo tengan todos y que cada vez que llegue esta hora, nuestro horario de encuentro, pues ya todos lo tengan a la mano para que lo podamos ir siguiendo juntos y que luego, entre programa y programa, también lo puedan ir leyendo ustedes y meditando y reflexionando, porque naturalmente no puedo yo leer para ustedes línea por línea ni explicarles cada frase, porque si no, no terminaríamos nunca. Fíjense, hemos avanzado hasta aquí, todavía nos queda toda esta parte del catecismo. Pero bueno, ustedes van leyendo, lo van reflexionando también, y si alguna duda les surge, pueden recurrir, por supuesto, a los párrocos, a los sacerdotes conocidos, para que cualquier duda que les pueda quedar también se les pueda ir, digamos así, aclarando. En nuestro encuentro anterior hemos hablado del símbolo de la fe, el credo, y hemos hablado también de la primera frase, el primer artículo se llama del credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y decíamos lo primero, que nosotros creemos en un solo Dios. Los cristianos tenemos un solo Dios, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Los cristianos, a diferencia de otras religiones, no somos politeístas. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Y creemos, porque así nos lo ha revelado Dios y porque lo vemos alrededor nuestro, que este Dios ha creado todo cuanto existe. Creemos que la naturaleza no es producto de una casualidad, sino que ha sido creada por Dios y que ha sido creada por amor. Y que Dios todo lo que ha creado lo ha puesto en favor nuestro, lo ha puesto a nuestro servicio. Las cosas creadas, en consecuencia, son siempre un medio, o pueden ser un medio. En cambio, el ser humano, varón y mujer, nunca somos medio. Nosotros somos un fin en nosotros mismos. Y Dios nos ha creado ¿para qué? Para que podamos vivir con Él para toda la eternidad, participando de su vida divina, dándole gloria, dándole ese culto eterno y al mismo tiempo experimentando nosotros esa beatitud, esa alegría, esa felicidad sin fin. Dios. Vamos ahora al número 203. Dios, este Dios creador, no se mantiene lejano del hombre, no se mantiene Él alejado de la vida de la humanidad, sino que Él quiere tener una relación de amor con el hombre, con cada ser humano. Y por eso Dios se manifiesta, Dios se revela. ¿Y cómo se revela Dios? Dios se revela actuando en la historia, pero al mismo tiempo, como quiere que tengamos con Él una relación personal, no quiere una relación impersonal abstracta. Fíjense ustedes qué hace Dios. Dios nos revela su nombre. Fíjense qué bonito. Dios nos revela su nombre. Y al primero que le revela su nombre es a Moisés. Conocemos la historia de Moisés. El pueblo de Israel, que en realidad todavía ni siquiera era un pueblo, era la descendencia de Abraham, por razones que la historia ya nos ha relatado y que ustedes conocen, terminan siendo esclavos del faraón en Egipto. Son esclavos, han perdido su libertad, han perdido también en buena parte su propia religión, etcétera, etcétera, y viven condenados a la esclavitud. Dios no permanece indiferente ante el sufrimiento de Israel, como nunca permanece indiferente ante el sufrimiento del hombre, de ningún ser humano. Dios tiene una ternura, un amor hacia cada ser humano y por eso nunca pasa por alto nuestros sufrimientos, aunque muchas veces nosotros no seamos fieles a Él. Pero bueno, volvemos entonces. Dios escucha el clamor de su pueblo que sufre bajo el yugo del faraón y entonces elige una persona, Moisés, para liberar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y conocemos que Dios se revela a Moisés a través de una zarza. Moisés ve una zarza que ardía y que no se consumía. Estaba ardiendo, pero no se consumía.
no se acababa la zarza. Entonces Moisés se acerca y escucha, digamos así, esta voz. Estás en un lugar sagrado. Se da cuenta Moisés que está ante la presencia de Dios. Y Dios le dice así: yo te he elegido para que vayas a sacar a mi pueblo de la esclavitud y lo lleves a la libertad, lo lleves a la tierra prometida. Moisés al principio no acepta esta invitación. Le parece una tarea demasiado difícil, como sacar a los esclavos del yugo del faraón. Egipto era un imperio enorme, el faraón tenía un ejército tremendo, ¿cómo sacarlos? Y aparte, Moisés tenía una limitación, que él era tartamudo. Entonces le dice a Dios: ¿cómo voy a hablar yo con el faraón? Ni siquiera puedo hablar, hablo con dificultad, el faraón ni siquiera me va a querer escuchar, etc. Pero entonces Dios lo anima. Dios le dice: irá contigo tu hermano Aarón, que tienes más facilidad para hablar, pero sobre todo yo iré contigo. Y cuando Moisés está ya prácticamente a punto de terminar la conversación, Moisés le pregunta a Dios: muy bien, y si me dicen quién te envía, ¿qué les digo? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le revela su nombre a Moisés. Un nombre tan alto, tan sagrado, tan sublime, fíjense bien, que hasta hoy día los descendientes del pueblo de Israel no lo mencionan. No lo mencionan. Es tan santo este nombre que ellos no lo mencionan. Nosotros vamos a hacer, digamos aquí, una excepción. Espero que si algún hermano del pueblo de Israel me está escuchando no se sienta ofendido, pero creo que es importante mencionar este nombre. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué significa este nombre. Dios le dice a Moisés: mi nombre es Yahvé, Yahvé, Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Al darle su nombre, Dios le está revelando a Moisés su propio ser. Yahvé, estamos, fíjense ustedes, los números 205 y siguientes del Catecismo. Yahvé significa yo soy, yo soy. Pero también Yahvé significa yo soy el que soy, o también tú sabrás quién soy yo por las obras que realizaré en favor tuyo, por las obras que tú me verás realizar. He aquí cómo Dios se nos revela a través de su nombre. Tú sabrás quién soy yo por las maravillas que yo voy a obrar en tu vida. Y efectivamente, como sabemos, Dios obró maravillas en favor del pueblo de Israel. Pero no solamente en favor del pueblo de Israel, también Dios ha obrado maravillas y obra maravillas en nuestra vida. Por eso, si nosotros queremos saber quién es Dios, si queremos conocer a Dios, basta con que veamos sus obras en la historia de la humanidad y también en la historia de cada uno de nosotros, porque Dios actúa en la historia de cada uno de nosotros y actúa siempre para nuestro bien. Dios siempre realiza obras grandes en nosotros. Y en la medida en que nosotros sepamos detectar esas obras grandes, entonces en esa medida nuestra fe se robustece, en esa medida hacemos el acto de fe en Dios, nos fiamos de Él, nos abandonamos cada vez más a Él, y en esa misma medida lo profundo de nuestro ser va siendo transformado a su imagen y semejanza. Obras de Dios en favor nuestro. Tú sabrás quién soy yo por lo que realizaré en ti. En primer lugar, hemos dicho antes, la creación. En segundo lugar, la redención. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo no vamos a decir que esta es una obra grande? ¿Cómo no vamos a decir, queridos hermanos, todos nosotros nacimos bajo el pecado original? Y todos nosotros hemos nacido con una debilidad que nos hace proclives al pecado. Y el pecado nos impide ir al cielo. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esa obra que ha realizado en su Hijo Jesucristo, la que hablaremos un poco más adelante? Pero ¿cómo darle gracias a Dios? Es una obra de Dios en favor nuestro, el haber pagado por nuestros pecados. ¿Cómo no darle gracias a Dios que nos ha traído a su iglesia? Otra obra de Dios. Y estoy seguro que todos nosotros podríamos enumerar muchísimas obras de Dios en nuestra vida, cuando hemos confiado en Él, cuando nos hemos abandonado a Él y cuando lo que le pedíamos era algo bueno para nosotros. Algunas veces lo que le pedimos no es bueno para nosotros y entonces Dios no nos lo concede, pero
cuando le pedimos algo conveniente y bueno, siempre nos lo da. Y estoy seguro que todos podríamos hacer una lista de esas obras maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. Y Dios entonces se revela a Moisés, luego a través de Moisés se revela al pueblo de Israel, y a lo largo de los siglos Dios se va revelando hasta el momento culminante en que ya se revela no solamente al pueblo de Israel, sino se revela a toda la humanidad a través de Jesucristo muerto y resucitado. Pero de eso hablaremos un poco más adelante. Yo quisiera que en lo que queda de este encuentro sigamos avanzando un poquito con nuestro catecismo y nos recordemos quién es este único Dios, quién es este Dios creador, quién es este Dios que ha obrado cosas grandes por nosotros. La Virgen María, en ese canto tan bonito del Magníficat, lo dice, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. También nosotros los cristianos podemos decir lo mismo con María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha hecho obras grandes en mí. Pero no solamente obras grandes, sino también lo siguiente: su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El número 210 del Catecismo. Dios es misericordioso y clemente. Dios, aunque ve al hombre que le es infiel, Dios nunca deja de ser fiel con el hombre. Y Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Cada vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Ya conocemos la pregunta que le hace Pedro a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? 7 en el lenguaje semítico, el que usaban Jesús y Pedro, significa el número perfecto, la perfección. 7 significa siempre. 70 veces 7 significa siempre, siempre, siempre. Siempre que tu hermano te haga un daño, siempre que tu hermano te haga una ofensa, siempre lo debes perdonar. ¿Por qué? Porque de esta manera también nosotros somos reflejo de esa misericordia de Dios. Lo dice Jesús también en el Evangelio. Dice Jesús: amad a vuestros enemigos, sed perfectos en el amor, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, nosotros los cristianos, por obra del Espíritu Santo, podemos amar como Dios amó, podemos perdonar como Dios nos perdona, podemos ser generosos con los demás como Dios es generoso con nosotros. Dios, pues, es misericordioso. Y la palabra misericordia viene de una raíz muy antigua que se dice rajamim. Rajamim son estas entrañas, es el término que Israel usa para hablar de esas entrañas misericordiosas de Dios. Y, digamos así, en cierto sentido, se asemejan a las entrañas maternas, esas entrañas en las cuales la madre con amor lleva a su hijo y le va dando el ser y le empieza a dar la existencia. Esas son las mismas entrañas de misericordia de Dios. Es decir, Dios con sus entrañas de misericordia nos da a nosotros el ser. Al perdonarnos, al acogernos cuando nos caemos, cuando somos débiles, cuando le somos infieles, y Él nos introduce en su misericordia, usa con nosotros su misericordia, y en esa medida entonces nos va regenerando, porque el pecado nos destruye lo profundo del ser, y la misericordia de Dios nos va regenerando lo profundo de nuestro ser, sobre todo en la comunión con Él y en la comunión con los hermanos. Por eso quisiera terminar este encuentro con esta frase del Papa Francisco, que la dijo al inicio de su pontificado y la ha repetido hace poco. Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca, queridos hermanos, nunca nos avergoncemos de volver a Dios cuando le hemos sido infieles. Nunca dejemos de confesar nuestros pecados, aun cuando estemos recayendo en el mismo pecado una y otra vez. Si nos arrepentimos, si nos damos cuenta que el pecado nos hace daño, que es un mal, y que por eso Dios no quiere que pequemos porque nos hace daño a nosotros y a los demás, entonces no tengamos miedo de arrepentidos, volver al sacramento de la confesión, abandonarnos en las entrañas misericordiosas de Dios, porque Él nunca se cansa de perdonar. Así nosotros
no nos cansemos tampoco, nunca nos cansemos de pedirle perdón, porque su amor es infinito y su misericordia es eterna. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Hasta la próxima. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.